Acabamos de asistir a un evento canónico y diréis, pero si solo se ha jugado la Copa de la Reina y el Barça ha ganado. Sí, este no es el evento canónico. El evento canónico son los cambios que ha hecho Pere Romeu, de los que hablaremos más adelante en esta review, así que dentro vídeo. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal, el último vídeo de la temporada del Barça, porque se ha jugado la última competición que le quedaba al FC Barcelona. Ha costado, ha costado, hemos tenido mucho tiempo entre Champions y Copa de la Reina, con un parón de por medio, un parón que nos ha dado pues una mala noticia, que es la lesión de Fridolin Arrolfo, que se lesionó con su selección y que volvió a Barcelona con un esguince de un grado bastante avanzado, no sabemos cuál, pero ayer apareció con una bota, así que luce que mínimo para un mes va a tener. Esperemos que se recupere pronto y que pueda jugar con su selección esta Eurocopa, de la cual haremos bastante seguimiento. Sé que muchos y muchas igual no tenéis la misma conciencia de selecciones que puedo tener yo, pero creo que es una competición chula para darle cierto seguimiento, igual no tanto como hacemos con el Barça, pero sí que hacer un poco de análisis, resumen y actualidad. Dicho lo cual, hablaremos del futuro del Barça también en próximos vídeos, pero vamos a empezar a comentar esta super final de Copa de la Reina, una final que de alguna forma le daba al Barça pues ese quitarte la espinita de la Champions, que yo sé que no es lo mismo, gente, yo sé que no es lo mismo una Copa de la Reina que una Champions, pero al final triplete nacional que se consigue, y creo que es algo a lo que no hay que quitarle la importancia que merece, porque el recorrido de tantos partidos se termina con un título, o sea, me parece que hay que ponerlo en valor. Dicho todo esto, vamos a entrar en el análisis de los 11, porque han habido algunas sorpresas. Estos son los 11 del Barça y del Atlético de Madrid. Respecto al Barça, pues la sorpresa vino con la titularidad de Engen, que de alguna forma nos podía avanzar lo que va a pasar con el futuro, que ya hablamos de esto en el vídeo, donde se rumoreaba que Ingrid Engen se podía ir al Olympique de Lyon. Se ha empezado a rumorear también que se puede ir al London City, creo que se llama, pero bueno, no se sabe. Realmente al final ambos equipos son de Cannes, por lo tanto es una especie de cantera, podríamos decir, o segundo equipo del Olympique de Lyon, por lo que al equipo que vaya al final va a ser prácticamente lo mismo. Dicho todo esto, quitando esa titularidad, también a mí personalmente me sorprendió la de Graham Hansen, quien salió del parón de selecciones por problemas médicos. No sabíamos exactamente lo que era, porque ponía enfermedad pero no ponía nada más. No era ninguna lesión porque jugó con total normalidad, eso sí, sin la magia a la que nos tiene acostumbradas, pero bueno, ya hablaremos de esto con las notas de las jugadoras. Y también me sorprendió a mí este dueto de Pina-Esme, que a mí personalmente sí que me gusta, pero es cierto que a Pere Romeu no le termina de convencer, y también es verdad que estabas un poco forzada a jugar a esto, porque al final Fridolin Arrolfo estaba lesionada, por lo que Esme debería de estar ahí cubriendo, digamos, esa lesión. Dicho todo esto, no fueron las únicas sorpresas, porque los cambios de Pere Romeu también generaron muchas sorpresas. Para mí, de hecho, es de lo más destacado del partido, quitando a la jugadora más destacada del partido, que es Claudia Pina. Claudia Pina, que ya empiezo con ella porque es que su gol llega en el minuto 25, desde el borde del área y sorteando a un montón de piernas del Atlético de Madrid. Porque si este partido tuvo algo, es eso, un autobús de 4 o 5 plantas por parte del Atlético de Madrid. Al final, pues es una de las estrategias que se utiliza para que el FC Barcelona no te meta 8 goles. Aún así es cierto que, mirad esta estadística, no hubieron muchos tiros a puerta, digamos, tampoco muchos tiros en general por parte del Barça, no a lo que nos tiene acostumbradas, que son muchos más de los que hicieron en este partido. Una primera parte para mí bastante pobre a nivel juego. No es que se jugara mal, pero tampoco se jugó nivel Dios, no se jugó a lo que el Barça
Barça nos tiene acostumbradas, y no se jugó a lo que normalmente se juega contra el Atlético de Madrid, que no es por desprestigiar al Atlético de Madrid, que al final hizo su trabajo. Es cierto que nos lo pusieron complicado porque interrumpía mucho el juego el hecho de intentar entrar en área rival con tantas jugadoras en contra dentro del área, pero también creo que el Barça no encontraba su juego por el centro del campo. Debo destacar la primera parte de Patrick Guijarro, porque creo que Patrick Guijarro, aparte de que debe estar entre ese top 5 de jugadoras candidatas al Balón de Oro, hizo un muy buen partido y sacó esa garra que tanto queríamos que sacaran las jugadoras. La tuvo que sacar ella. Es cierto que igual era un poco desmesurada, pero de alguna forma echa al equipo adelante y les dice vamos con todo, aunque no nos salga nada, pero vamos con todo, que es lo que nos faltó, yo creo, en Champions. Dicho esto, centro del campo del Barça para mí un poco destartalado. Puse en Twitter que me daba la sensación de que el Barça seguía jugando con esos automatismos de no mirar y de pasarla sin mirar, y que esos automatismos habían cambiado y las jugadoras ya no estaban en las mismas posiciones de las que ellas están acostumbradas. Igual esto es un poco lo que hay que mejorar de cara a la próxima temporada. Todo esto termina con un 1-0 a la media parte, un juego bastante pobre a mi parecer, pero resultón, porque al final te vas 1-0 en el descanso, aunque con esa vuelta al descanso se vuelven a ver los 10-15 primeros minutos de la segunda parte con bastante holgadez del Barça, con queriendo marcar ese segundo gol para ampliar el marcador y estar bastante más estables. Y cuando pasan esos 10 minutos en los que realmente no pasa nada, se intenta, pero no se consigue, volvemos a ese momento valle, ese momento en el que no pasa nada, ese momento de estancamiento, donde el Atlético de Madrid lo aprovecha y tiene un par de ocasiones peligrosas, de las cuales Cata nos salva. Cata, que hace ahí un movimiento, un gesto un poco extraño con el balón, que no nos marcan gol porque no pitan, o sea, porque pitan fuera de juego al Atlético de Madrid, pero si no hubiera sido gol. Bueno, las cositas de Cata que creo que también se deberían de pulir, o que la competencia en portería le darían ese punch de no cometer todos estos errores, porque para mí lo son, aunque es cierto de que nos salva de muchas, entonces poco se le puede decir realmente. Pensaba que Pera Romeu iba a hacer los cambios de siempre, es decir, posición por posición, quitar a Pina, que la tenías enchufadísima, poner a Salma, dejar a Alexia, dejar a Graham, sacar a Mapi o a Yana, y se acabó aquí la innovación. Pero, para sorpresa de muchos, entre ellos yo la primera, quitó a Graham y puso a Salma, y dejó a Pina y a Salma en el partido. Es lo que había que hacer. Es lo que había que hacer no solo en este partido, sino también en Champions. Yo entiendo que en Champions es más complicado pensar y es más complicado arriesgarse por el partido que es, pero no tienes que tener miedo. Para mí, es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Yo lo entiendo también, porque aquí tengo una posición muy, muy privilegiada de decirlo desde el sofá de mi casa o desde la silla de streamer, ¿sabéis? Pero bueno, era una cosa que yo pensaba que iba a suceder. Dicho esto, funcionó muy bien el cambio, Pina seguía igual de enchufada, Pina seguía aguantando esos 90 minutos, por tanto, Pina podía aguantar los 90 minutos en Champions perfectamente. A mí se me quitó esa duda que me entraba. Pero bueno, contenta por ver a esa pareja en el campo, y me pareció un buen cambio. Un buen cambio, ¿por qué? Pues porque Claudia Pina marca el segundo gol, hace ese doblete, ese 2-0, de un rechace, de un centro exquisito de Esme Brooks, que a mí me está encantando. Esme Brooks me parece la jugadora revelación de esta temporada, ya lo hablaremos esto. Pero la engancha Claudia Pina desde fuera del área y mete un auténtico golazo, como solo ella sabe hacerlo realmente.
Después de este 2-0, unos minutos más tarde empieza a hacer todos los cambios Pere Romeu, innovando bastante, pero claro, tienes ese colchón de que vas 2-0 y de que el Atlético de Madrid no te está haciendo mucho peligro, ¿no? Entonces cambia a Ona, mete a Jana, mete a Vicky por Payor, dejando a Salma de 9 y probando esta combinación. Claro, todo esto obviamente cuando vas con ese marcador, digamos, holgado dentro de el juego que se está demostrando, porque no era holgado realmente. Y ya en el 90 pones a Schertenley por Alexia y a Torre por Engen. Este cambio último más bien era pues para que Engen tuviera realmente el aplauso merecido al salir del campo. Engen que sale entre lágrimas y que se despide de esta temporada del Barça. No lo confirmo al 100%, pero esas lágrimas de alguna forma pues vaticinan lo que parece ser que es inevitable. Aplauso de despedida que se le dio a Engen en Huesca, aplauso de despedida que se le da a Engen desde este canal, se le desea lo mejor del mundo, y respecto al Barça pues no creo tampoco que se vaya ninguna leyenda como he leído por Twitter, porque ya me está pareciendo hasta bastante poco objetivo el hecho de que digas que Engen es una leyenda del FC Barcelona, porque ya podemos llamar leyenda hasta Sidney Schertenley, que acaba de empezar, ¿sabéis? No, vamos a calmarnos, y si te da pena se entiende y se aplaude y punto, pero llamar leyenda a Ingrid Engen me puede parecer hasta un insulto para las que realmente sí que son leyendas del Barça. Terminado el partido, ese 2-0 final, vamos con las notas de las jugadoras. Claudia Pina, que efectivamente se llevó el MVP del partido, obvio, porque para mí también lo fue. Voy a destacar también a Esme Brooks, porque me parece que hizo un partidazo de 90 minutos. Destacaría también a Patrick Jarro, porque creo que la primera parte se salva entre comillas gracias a ella. Destacar alguna parada de Cata, como ya he hecho anteriormente, y sobre todo destacar a Irene Paredes, porque creo que no solo la tengo que destacar en este partido, sino también la tengo que destacar en toda la temporada. Es cierto que en el inicio de ella había ciertas dudas en la línea defensiva, pero creo que de esas dudas es la central más segura ahora mismo. Y sabéis que yo tengo bastante debilidad por Mapi León y por sus cualidades, pero debo ser justas y creo que Irene Paredes esta temporada ha sido la central más segura del Barça, y en este partido se ha demostrado. Punto también a favor para Pere Romeu y esos cambios, que al final, pues oye, se atrevió. Así que, gente, poco más que añadiros. Realmente muy contenta por ese triplete nacional, muy contenta porque al final el Barça consigue ganar esa Copa de la Reina. Se cierra la temporada con un buen sabor de boca, aunque con el recuerdo un poco amargo de la Champions, pero yo creo que también hay que empezar a pasar página. Es cierto que Claudia Pina dijo que no sabía cómo se iban a recuperar de esa derrota en Champions, cómo la iban a afrontar o cómo se iban a olvidar de ese partido. Aunque me parece bien que no nos olvidemos y que siempre tengamos ese recuerdito en mente que de alguna forma te hace bajarte de esa nube y decir que no todo está decidido. Aún así, honor, aplausos y orgullo para este equipo, porque un triplete nacional no es sencillo. Al final han conseguido lo que también ha conseguido el masculino, así que deberían de tener mismos reconocimientos. ¿Va a pasar eso? No, porque ya sabemos cómo funciona este mundo, por desgracia, ¿no? Pero yo desde aquí debo felicitar a la temporada del Barça, con sus dudas, con sus errores y con todo lo que hemos dicho anteriormente en todos los partidos que hemos hecho, pero hay que darle valor porque los títulos están, excepto la Champions, los títulos están, por lo que hay que aplaudir. Podemos entrar en debates de mejor, peor juego o lo que sea, pero están ahí. Y me diréis, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, Andrea? Pues ahora lo que pasa en este canal van a ser
Básicamente, las notas de las jugadoras de Pera Romeu, seguramente haré un vídeo exclusivo de Pera Romeu, las notas de las jugadoras revelación. Quiero hablar también un poco del relevo generacional, de ese futuro del Barça, de esas canteranas, de esos fichajes o no fichajes del Barça. Estaremos pendientes del mercado, aunque luce que no habrá mucho mercado por parte del Barça. Y quiero hacer también un vídeo que igual es ciertamente polémico, pero antes de que empiece el mercado quiero hacer un vídeo de una lista de jugadoras que debería vender el Barça o que si el Barça necesita pasta debería venderlas. Haremos también seguimiento de la Eurocopa, como he dicho anteriormente, e incluso me podéis dejar en comentarios todas las opiniones que tengáis y las sugerencias de vídeos que también queráis que hagamos. Así que nada, gente, gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!